En Nochebuena, escuché a mi hijo y a su esposa ultimando su plan. Paso 1. Conseguir mi firma. Paso 2. Quitarme mi casa. Paso 3. Meterme en un asilo. Ellos pensaban que yo era un anciano frágil. Olvidaron a que me había dedicado toda mi vida. Para cuando regresaron a la casa que creían suya, todo lo que les esperaba era un cartel de vendido y una visita de la policía. Antes de seguir, cuéntame desde dónde me estás viendo en los comentarios. Tus historias y tu apoyo significan el mundo para mí. Y no olvides dar like y suscribirte si crees que la dignidad es algo por lo que vale la pena luchar a cualquier edad. La primera semana de diciembre se sentía distinta a aquel año. El frío que se asentó sobre Austin era más punzante y parecía colarse por los marcos de las ventanas de la casa que había construido junto a mi esposa, Clara. Era una casa hecha con piedra caliza de Texas y 47 años de recuerdos. Pero mi nuera, Jess, solo veía los metros cuadrados. Aquella tarde caminaba por el salón con el teléfono pegado al oído. Su voz era un murmullo suave y seguro que no pertenecía a esas paredes. Estaba hablando con una interiorista, lo deduje por las palabras que usaba. Palabras que sonaban como piedras lanzadas contra la obra de toda mi vida. Potencial, dijo, paseando sobre el suelo de madera. Tiene buena estructura, claro, pero todo está tan anticuado. Hay que abrir completamente este espacio. Concepto abierto total. Ese papel pintado horrible del comedor debe desaparecer de inmediato. Y estos suelos, hay que lijarlos y barnizarlos por completo. Yo estaba sentado en mi viejo sillón de cuero, en la esquina, con un libro abierto sobre las piernas. No pasaba página desde hacía 20 minutos. Era un mueble más dentro de la estancia que ella planeaba reemplazar, un objeto antiguo que ya no encajaba en su estética moderna. Cada palabra que pronunciaba era un pequeño borrador de Clara. El papel pintado que ella llamaba horrible lo había elegido Clara, con los ojos brillantes al apoyar la muestra en la pared y declarar que parecía un campo de flores silvestres. Los suelos que Jess quería rehacer aún conservaban una marca tenue junto a la chimenea, una marca dejada por el primer triciclo de nuestro hijo Mark en su tercer cumpleaños. Todavía podía oír la risa de Clara de aquel día. Para Jess era una imperfección que había que eliminar. Para mí, era una cicatriz que atesoraba. Mantuve la vista en mi libro, respirando con calma. En mis 72 años había aprendido que las batallas más importantes se ganan observando el campo antes de moverse. Yo era un contable forense jubilado. Mi carrera entera consistió en descubrir la verdad oculta a plena vista, descifrar las historias que contaban los números y los patrones cuando la gente creía que nadie miraba. Y el patrón aquí estaba quedando dolorosamente claro. Mark llegó a casa con el maletín en la mano y los hombros hundidos por el peso de su día. Entró y la atmósfera en la sala se tensó al instante. Vio a Jess al teléfono, un depredador marcando su territorio, y me vio a mí en la esquina, una piedra inmóvil. Jess terminó su llamada con un alegre: «Te envío los planos mañana». Luego se acercó a Mark, le dio un beso rápido y le susurró algo al oído. Vi cómo sus ojos se dirigían hacia mí por una fracción de segundo, un destello de culpa antes de apartar la mirada. Era su tic, la mirada desviada rápida. El mismo gesto que tenía cuando tenía 8 años e intentaba convencerme de que la ventana del vecino se había roto sola. Se acercó, aflojándose la corbata. «¿Qué tal el día, papá?», preguntó. La pregunta era hueca, una línea de un guión que ya le aburría. «Tranquilo, hijo», respondí con voz serena. «Bien, bien», dijo, girándose ya. «Vamos a subir un rato antes de cenar». No esperó respuesta. Siguió a Jess escaleras arriba, dejándome en un silencio más ruidoso que cualquier discusión. El mensaje era claro: esta era su casa ahora y yo solo era un inquilino en un contrato a punto de expirar. Miré la fotografía de Clara y de mí sobre la repisa, tomada el día que nos mudamos. Éramos tan jóvenes, abrazados, con el rostro lleno del futuro que creíamos compartir para siempre dentro de esas paredes. «Oh, Clara», susurré al cuarto vacío. «No te lo creerías». Más tarde, tras una cena de sobras que Jess sirvió con un suspiro de impaciencia, me senté en mi pequeño escritorio del despacho. Abrí mi portátil con la intención de leer las noticias, pero una notificación me llamó la atención.
Un correo de mi banco. El asunto me hizo saltar el corazón. Acción requerida. Verificación de su solicitud de préstamo. Mis manos, habitualmente tan firmes, sintieron un leve temblor. Yo no había solicitado ningún préstamo. No tenía deudas. Mi casa estaba pagada hacía 2 décadas. Abrí el correo. Era un mensaje automático del Departamento de Prevención de Fraude pidiéndome confirmar una reciente solicitud de una línea de crédito sobre la vivienda, un ELOC. Mi entrenamiento, toda mi vida profesional, se activó. La parte de mi cerebro que había estado dormida desde la jubilación se encendió fría y afilada. No entré en pánico. Empecé a analizar. Estaba a punto de levantarme para ir al salón y exigir una explicación, pero entonces oí sus voces. Mark y Jess estaban sentados en el sofá, sus cabezas juntas sobre una tableta iluminada. Escuché los susurros excitados de Jess. «Mira esta, cariño, la cocina Wolf y la nevera Sub-Zero. Quedará perfecta cuando derribemos esa pared». Mark murmuró algo en señal de acuerdo. Estaban gastando dinero que no tenían, y una fría y pesada certeza se asentó en mi estómago. La solicitud del préstamo, sus planes extravagantes, todo estaba conectado. Miré de nuevo el correo. Luego miré a mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, el hombre que ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Cerré el portátil. Una confrontación ahora solo les daría tiempo para cubrir sus huellas. No. Un auditor nunca anuncia su auditoría. Simplemente empieza su trabajo. Esa noche me fui a la cama, no como un padre dolido, sino como un hombre con un caso que resolver. Llegó Nochebuena envuelta en una capa de alegría forzada. Jess había decorado la casa con una fría precisión minimalista. Adornos plateados y blancos reemplazaban la colección colorida y despareja de recuerdos que Clara y yo habíamos reunido a lo largo de los años. El aroma del pino estaba enmascarado por una carabela artificial de canela. Nos sentamos a cenar, un pollo asado seco y verduras pasadas de cocción. La conversación era dolorosamente superficial, girando en torno al trabajo de Mark y a las últimas conquistas inmobiliarias de Jess. Me dieron mi regalo, un jersey de cachemir elegantemente envuelto. Al abrirlo, encontré un cuello en V gris carbón. Era un regalo caro y atento para un desconocido. Nunca en mi vida había usado un cuello en V, un detalle que mi hijo antes conocía. Les di las gracias, mi sonrisa sintiéndose como una máscara. Esa noche, mucho después de que la casa quedara en silencio, permanecí despierto en la cama. El sueño no llegaba. Mi mente era un torbellino de números, fechas y sospechas. Alrededor de las 2 de la madrugada me rendí y decidí bajar por un vaso de agua. La casa estaba a oscuras, salvo por el suave resplandor multicolor de las luces del árbol de Navidad en el salón, proyectando sombras danzantes en las paredes. Caminé despacio, mis pasos amortiguados por la alfombra del pasillo. Al llegar al pie de la escalera, escuché voces, susurros. Venían del salón. Mark y Jess estaban en el sofá, sentados a oscuras, iluminados solo por el resplandor del árbol. Debían creer que yo dormía profundamente, perdido en el pesado sueño de un anciano. Me quedé inmóvil en las sombras del pasillo, fuera de su vista. La voz de Jess era un silbido agudo e insistente. «Tienes que hacerlo, Mark. Es la única manera. Haz que firme los poderes notariales después de las fiestas. Dile que es por su bien. Una vez hecho, podremos aprovechar todo el valor de la casa. Tendremos la entrada para la propiedad de Lake Travis. Después de Navidad lo mudamos a Brockdale. Ya hice un recorrido. Está bien». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Brockdale, una residencia de ancianos. La voz de Mark era baja, con un hilo patético de duda. «Jess, no sé, es la casa de mi padre». «Será nuestra casa», escupió Jess, su susurro como un latigazo. «Se está confundiendo, Mark. Ni siquiera sabrá lo que está firmando. Esta es nuestra única oportunidad para tener la vida que merecemos. Seremos amables pero firmes. Lo echaremos después de Navidad». Las palabras flotaron en el aire silencioso. «Lo echaremos. No lo mudaremos. No le buscaremos un sitio. Lo echaremos».
Me quedé allí en la oscuridad y algo dentro de mí se movió. No fue un chasquido de ira. Fue el clic frío y limpio de un cerrojo cerrándose. La imagen borrosa de mi vida se enfocó con brutal nitidez. El hombre del sofá no era el hijo que yo había criado. La mujer a su lado era una extraña que me veía como un obstáculo. Mi corazón latía con un ritmo pesado y constante contra mis costillas. No había miedo. No había tristeza. Solo una claridad profunda y escalofriante. No retrocedí escaleras arriba. No hice ruido alguno. Me giré con la precisión deliberada y silenciosa de un reloj antiguo y caminé de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta sin un sonido y me senté en el sillón frente a la ventana. La pelea había terminado. La guerra acababa de empezar. La parte de mí que había sido un padre paciente y doliente se había ido, reemplazada por el hombre que solía ser. El hombre capaz de encontrar un solo número fraudulento en un libro contable de 1.000.000 de páginas. El hombre que entendía que la única justicia verdadera es la que construyes tú mismo, pieza a pieza, con pruebas irrefutables. Ellos habían hecho su jugada. Ahora era mi turno. La mañana del 26 de diciembre amaneció gris y húmeda, el cielo llorando una llovizna constante contra las ventanas. La casa era un museo de unas fiestas ya pasadas. Papeles de regalo rotos sobresalían de una bolsa de basura en la esquina, y unas cuantas agujas de pino quedaban esparcidas por el suelo como migas olvidadas. El aire estaba cargado de un silencio hueco. Los escuché antes de verlos, sus voces llegaban desde el dormitorio de arriba. Jess hablaba de devolver un regalo, su tono agudo y molesto. Las respuestas de Mark eran murmullos cansados. Bajaron las escaleras con abrigos nuevos, los rostros tensos con la determinación sombría de compradores en misión. Mark se detuvo en la puerta. «Vamos a los outlets, papá», dijo, sin llegar a mirarme a los ojos. «Hay grandes rebajas. Probablemente estaremos fuera la mayor parte del día». «Está bien, hijo», respondí, levantando la vista del periódico que no estaba leyendo. «Conduzcan con cuidado». Jess ya estaba en el porche, impaciente, golpeando el suelo con el pie. «Vamos, Mark. Si no, pillaremos tráfico». Él me lanzó una última mirada fugaz, algo que no alcancé a descifrar. Culpa, quizá, o simplemente agotamiento. Y luego se fue. Escuché el motor de su coche arrancar, revolucionarse un poco demasiado antes de que las ruedas crujieran sobre la grava húmeda del camino de entrada. Y después, silencio. Un silencio profundo y denso, como si la casa, por fin, pudiera volver a respirar. Era la primera vez que estaba realmente solo desde que había escuchado su plan. El silencio no era vacío. Era un espacio para pensar, un espacio para actuar. Doblé el periódico con precisión metódica y lo dejé sobre la mesa de centro. Caminé hasta mi despacho, la pequeña habitación donde Clara y yo habíamos equilibrado nuestras cuentas y planeado nuestras vacaciones durante casi 50 años. Me dirigí a la estantería y saqué una pequeña agenda de direcciones encuadernada en cuero. El cuero estaba agrietado en el lomo y los bordes de las páginas estaban suaves y gastados. Estaba llena de nombres de amigos y familiares, algunos de los cuales ya no estaban con nosotros. La caligrafía en su interior era una mezcla de mis letras mayúsculas ordenadas y la elegante cursiva de Clara. Pasé las páginas, una silenciosa procesión de las relaciones de mi vida, hasta que encontré el nombre que buscaba, escrito de mi puño y letra hacía años: David Chen. Me senté en la silla del escritorio, el viejo cuero suspirando bajo mi peso, y marqué el número. Sonó 3 veces antes de que una voz respondiera. Una voz clara y segura. David Chen. David, dije. Soy Leo Petro. La profesionalidad en su voz se suavizó de inmediato, reemplazada por una calidez genuina. Leo. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu Navidad? Iluminadora, respondí. David, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están Sara y los niños? Genial. Gracias por preguntar. Los niños siguen emocionados con todos los regalos. Ya sabes cómo es. Lo sé, dije. Y por primera vez en días, una sonrisa genuina asomó a mis labios. Lo recuerdo. ¿Sabes, David? Hoy llueve aquí.
Una lluvia lenta y constante. Me recuerda a aquella gran tormenta del 98, la que me arrancó una docena de tejas del tejado. David se rió. La recuerdo. Mi padre estaba en tu tejado a la mañana siguiente. Yo tenía 16 y me arrastró con él para ayudar. Así fue, dije en voz baja. No quiso aceptar ni un centavo. Intenté pagarle y solo negó con la cabeza y dijo, «Esto es lo que hacen los vecinos, Leo». Tu padre era un buen hombre, David. Tienes su corazón. Lo vi el día que aprobaste el examen del colegio de abogados. Yo estaba sentado al fondo de aquel auditorio. Y cuando pronunciaron tu nombre, la expresión de tu cara. Tu padre habría estado tan orgulloso. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Y cuando David volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Gracias, Leo. Eso significa mucho para mí. Respiré hondo. Las cortesías habían terminado. Era hora de trabajar. David, dije, con un tono que perdió su calidez nostálgica y adquirió una seriedad nueva y enfocada. Necesito contratar tus servicios. El cambio fue inmediato. La calidez en la voz de David fue reemplazada por un enfoque profesional y afilado. Por supuesto, Leo. ¿Está todo bien? No, respondí simplemente. Ha pasado algo. En Nochebuena escuché una conversación entre mi hijo y su esposa. Creen que estoy volviéndome senil. Tienen un plan para que firme un poder notarial, usar mi casa como garantía para sus propios negocios y luego trasladarme a una residencia. Le relaté la conversación que había oído, no con la emoción de un padre traicionado, sino con la precisión desapasionada de un contable enumerando cifras en un libro. Le conté cada palabra que recordaba. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea era pesado. Podía sentir el shock de David, su incredulidad luchando con la confianza que me tenía. Leo, dijo al fin, su voz tensa. ¿Estás absolutamente seguro? ¿Podría haber un malentendido? Mark te quiere. Mark quiere la idea de una vida que no ha ganado, lo corregí suavemente. Y su esposa le ha mostrado lo que cree que es el camino más rápido para conseguirla. Y sí, estoy seguro. Hay más. Recibí un correo de mi banco sobre una solicitud de línea de crédito sobre la vivienda que yo nunca hice. Eso rompió la represa de su incredulidad y una oleada de ira fría atravesó el teléfono. ¿Qué? Una solicitud de préstamo fraudulenta. Leo, eso es un delito federal. El descaro, el absoluto asco que me provoca. Podía oírlo caminar de un lado a otro en su oficina, su compostura de abogado desaparecida, reemplazada por la furia de un hombre defendiendo a su familia. Porque para David, yo era familia. Y por eso tuve que ser yo quien lo frenara. La ira es un lujo que no podemos permitirnos ahora, David, dije, mi voz calmada y firme, cortando su rabia. La ira comete errores. Es emocional. Deja un desastre. Nosotros no vamos a cometer errores. No vamos a ser emocionales. Esto es un libro contable, David. Uno complejo, con columnas ocultas y entradas falsas. Cada movimiento que hagamos de ahora en adelante debe ser preciso. Debe ser calculado e irrefutable. Necesito un profesional ahora mismo, no solo un amigo enfadado. ¿Puedes serlo para mí? Hubo otra pausa. Pude oír cómo tomaba una respiración profunda para calmarse. Cuando habló de nuevo, el fuego se había ido, reemplazado por hielo. Sí, Leo. Sí puedo. Lo siento. Tienes razón. Bien, vamos a trabajar el problema. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que seas mis ojos y mis oídos, dije. Necesito una revisión financiera completa de todos mis activos, mis cuentas, mi crédito, todo. Sospecho que la línea de crédito es solo la punta del iceberg. Necesito saber exactamente qué han hecho. Entendido, dijo David, y pude oír el suave tecleo de un teclado. Primer paso. Necesitamos un poder notarial limitado que me dé autoridad para acceder a esos registros financieros en tu nombre. Podemos hacerlo electrónicamente. Lo redactaré y te lo enviaré por correo en menos de una hora. Necesitamos ver todo lo que han estado haciendo con tu nombre. De acuerdo, dije.
¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es contención. La voz de David era firme. Van a por la casa. Ese es el gran premio. Necesitamos proteger tu activo principal y hacerlo inmediatamente, antes de que puedan hacer otro movimiento. Tenemos que aislarla de cualquier intento adicional de apalancamiento fraudulento. Debemos actuar antes de que se den cuenta de que estás al tanto. Miré por la ventana el césped empapado por la lluvia, el poderoso roble que Clara y yo habíamos plantado siendo apenas un retoño. ¿Qué sugieres, David? Sugiero que les quitemos el tablero, Leo, dijo, su voz bajando ligeramente ahora, llena de una energía estratégica y fría. Ellos creen que van a capturar a tu reina. Es hora de mostrarles que han estado jugando a las damas mientras tú has estado jugando al ajedrez. Un plan comenzó a formarse, una serie de movimientos y contramovimientos, de cortafuegos legales y trampas financieras. Era una estrategia compleja y peligrosa, pero por primera vez en 3 años, desde que Clara había fallecido, sentí un propósito. El duelo, que había sido una niebla espesa en mi mente, empezó a disiparse, reemplazado por el enfoque nítido de un hombre con un último trabajo importante que hacer. Envíame los documentos, David, dije. Vamos a trabajar. Tan pronto como llegaron los documentos electrónicos de David, me puse manos a la obra. Mi despacho, antes un lugar de lectura tranquila y reflexión, volvió a transformarse en lo que siempre había sido, la oficina de un contable forense. La lluvia había cesado, dejando el mundo exterior teñido de grises. Era un lienzo perfecto para la claridad en blanco y negro de los números. Hay una verdad en los números que las personas nunca pueden replicar. No mienten. No se alteran. Y no olvidan. Mi hijo y su esposa habían olvidado que yo había pasado mi vida en este mundo de verdad implacable. Accedí a mi cuenta bancaria principal, mis dedos moviéndose sobre el teclado con una memoria muscular que nunca se había ido. Durante años, mi trabajo consistió en sumergirme en las historias financieras enmarañadas de corporaciones para encontrar el único punto decimal fuera de lugar o la cuenta oculta con astucia que podía derrumbar toda una empresa corrupta. Había navegado océanos de datos. Esto sería como navegar en un estanque pequeño, pero un estanque con un monstruo en el fondo. No empecé por mis cuentas principales. Así no funciona una auditoría. Empiezas por los bordes, en la periferia donde la gente se descuida. Primero pedí un informe de crédito completo sobre mí mismo. Desplacé la vista por las líneas familiares, mi hipoteca pagada en su totalidad. Mi única tarjeta de crédito, con un saldo modesto también pagado cada mes. Y entonces lo vi, hace 6 meses, una consulta dura y guay de un prestamista secundario, uno que yo nunca había oído nombrar. Era un hilo suelto. Comencé a tirar de él. Unos cuantos clics más, unas contraseñas introducidas en un sistema que todavía me reconocía como su dueño, y encontré la fuente. Era una línea de crédito sobre la vivienda. Un ELOC de $150.000 abierto contra el valor total de mi casa. Mi casa. La casa en la que Clara y yo habíamos vertido nuestras almas, ahora utilizada como un cajero automático para un estilo de vida que no reconocía. Una frialdad se extendió por mi pecho. Pero no era el frío del miedo. Era el frío de un laboratorio, la helada estéril del hecho puro y sin adulterar. Pero necesitaba la documentación. Necesitaba la tinta sobre el papel. Cogí el teléfono y marqué la línea de atención al cliente del prestamista. Cuando una joven alegre contestó, modulé mi voz exactamente como ellos esperaban, la de un anciano, un poco frágil, algo confundido, pero educado. Hola, querida, empecé. Espero que puedas ayudarme. Estoy tratando de poner mis papeles en orden. Ya sabes cómo es a mi edad. Mi hijo me ayuda con estas cosas, pero parece que he extraviado los documentos originales de un pequeño préstamo que tomé. ¿Podría ser tan amable de enviarme por correo electrónico una copia de la documentación de origen para mis registros? Le di el número de cuenta. Ella estuvo encantada de ayudar. Un minuto después, un correo llegó a mi bandeja de entrada con un archivo PDF adjunto. La agradecí efusivamente y colgué. Respiré hondo, despacio y firme, y abrí el archivo. El documento cargó página por página. Y entonces, en la página 4, lo vi, mi firma, o lo que se suponía que era mi firma,
en la línea sobre mi nombre impreso. La miré fijamente. Para un extraño habría parecido perfecta. Para un cajero bancario con prisa, impecable. Pero para mí era una caricatura grotesca. He firmado mi nombre durante 72 años. Conozco su ritmo, sus hábitos. El bucle de mi L siempre tiene una ligera planicie en la parte superior. Este era perfectamente redondo. El trazo de mi T siempre es un poco bajo. Este estaba perfectamente centrado. Era una copia cuidadosa, estéril, sin vida, de mi nombre. Una falsificación creada con una mano firme y un corazón frío. Era la firma de un fantasma. Ahora que tenía los detalles de la cuenta y la prueba de la falsificación, el paso final era seguir el dinero. Esta era la parte del trabajo que siempre me resultaba más reveladora. La gente puede mentir sobre sus intenciones, pero sus extractos bancarios cuentan la verdad sin adornos. Accedí al historial de transacciones del ELOC. La historia de los últimos 6 meses se desplegó en mi pantalla, una letanía de codicia y traición. La primera retirada, hace 6 meses, $45.000 transferidos directamente a un concesionario BMW en North Austin. Recordé el día que Jess llegó a casa con su nuevo SUV blanco. Había afirmado que por fin le había llegado una enorme comisión. Mark estaba a su lado, sonriendo con un orgullo hueco. La siguiente serie de cargos, hace 4 meses, $12.000 en el St. Regis Resort de Aspen, los billetes de avión, las cuentas de restaurantes caros. Me habían enviado una postal de ese viaje, una foto de una montaña nevada. Pensando en ti, papá. Es una conferencia de trabajo, pero la estamos aprovechando al máximo, decía la tarjeta. Luego vino la corriente de transacciones más pequeñas y más insidiosas. Neiman Marcus, Louis Vuitton, un reloj de $5.000 de una boutique del centro, el mismo que reconocí en la muñeca de Mark. No solo estaban planeando un futuro sin mí. Habían estado saqueando activamente mi pasado, desmantelando la seguridad financiera que Clara y yo habíamos construido con nuestras vidas, todo para crear una fachada de riqueza. Ya no era solo un obstáculo en su camino. Era el inversor secreto e involuntario de su mentira. Guardé metódicamente cada extracto, cada registro de transacción. Resalté cada compra. Construí mi caso ladrillo a ladrillo hasta que la estructura de su engaño fue innegable. Una fortaleza de fraude con mi nombre falsificado en la piedra angular. Entonces cogí el teléfono y llamé de nuevo a David. Cuando respondió, no perdí tiempo con cortesías. David, dije, con la voz plana y dura como una losa de granito. Es peor de lo que pensábamos. ¿Qué encontraste, Leo? Encontré un ELOC de $150.000 abierto hace 6 meses con una firma falsificada. Te envío ahora mismo los documentos. También tengo el historial completo de transacciones. Parece que mi hijo y su esposa han estado viviendo bastante bien gracias a mi patrimonio. Le fui enviando los archivos mientras hablaba. Oí el ping de notificación en su lado y, después, un largo silencio denso. Pude imaginarlo en su despacho, los ojos recorriendo los documentos, la calma profesional drenándose de su rostro para ser sustituida por la furia justa de un abogado. Escuché una respiración corta, afilada. Dios mío, Leo, susurró al fin, con una gravedad acerada. Esto ya no es un problema familiar. No es una falta de respeto. Esto es fraude bancario, falsificación. Es un delito grave de clase A en el estado de Texas. Los tenemos, Leo. Los tenemos de lleno. Lo sé, respondí. Esto cambia el final de la partida, dijo David, y su voz ganó velocidad y fuerza. Ya no se trata solo de sacarte de ahí con tu casa intacta. Tenemos la obligación legal y moral de denunciarlo. Han cometido un delito serio, Leo, contra ti y contra el banco. Se enfrentarán a la ley. Se enfrentarán a la ley, David, lo aseguré. De eso no habrá duda. Pero antes se enfrentarán a mí. David vaciló. Leo, la fiscalía se encargaría de esto. Podemos entregarles las pruebas. No, lo corté, en voz baja pero absoluta. Ellos usaron mi nombre para escribir una ficción. Yo usaré la verdad para escribir el final. Lo hicieron en la oscuridad, en susurros.
Yo lo llevaré a la luz, en mi casa, en mis términos. Una idea nueva empezaba a formarse en mi mente. Una forma de presentar el balance final, de hacerles ver la suma fría y dura de sus actos, no en una sala de juicios, sino en el salón donde planearon su traición. ¿En qué estás pensando, Leo? Preguntó David, notando el cambio en mi tono. Estoy pensando en una película casera, dije. Una presentación. Necesito que tú te encargues del frente legal, que prepares un informe completo para el fiscal del distrito. Y necesito otra cosa. Quiero que encuentres un comprador al contado para la casa. Una venta rápida y limpia, liquidar el activo, protegerlo. David guardó silencio un momento, procesando la audacia del plan. Luego escuché una sonrisa lenta en su voz. Vas a presentarles tú mismo las pruebas mientras la casa se vende por debajo de sus pies. Una auditoría siempre se presenta a la dirección antes de entregar el informe final, dije. Es cortesía profesional. Leo, dijo David, con una nota de respeto profundo, no tienen ni idea de con quién se están metiendo. No, dije, mirando la foto de Clara sobre mi escritorio, su sonrisa como un faro de la vida que construimos y el legado que ahora protegería. No la tienen. Pero están a punto de descubrirlo. La semana posterior a Navidad fue una semana de observación silenciosa y calculada. La casa, ya despojada de su forzada alegría festiva, parecía haber vuelto a su estado natural, testigo mudo de la tensión creciente entre sus paredes. Mark y Jess se movían con una energía nueva, una impaciencia inquieta que vibraba justo por debajo de la superficie de sus preguntas educadas y gestos solícitos. Jess dejaba revistas abiertas sobre la mesa de centro, todas con casas minimalistas impolutas, cocinas inmensas y piscinas infinitas. Mark me preguntaba si necesitaba algo de la tienda una docena de veces al día, con una preocupación impostada que nunca llegaba a sus ojos. Ellos rondaban. Yo era el viejo león paciente, ellos, las hienas, esperando la señal final de debilidad para lanzarse a la yugular. Creían que mi silencio era fragilidad. No sabían que era una fragua que endurecía mi determinación con cada hora que pasaba. Eligieron un martes por la noche para hacer su movimiento. Acabábamos de terminar una cena silenciosa de comida para llevar, los recipientes de poliestireno seguían en la encimera. Yo estaba en mi butaca leyendo cuando se acercaron. Se movieron juntos, un frente unido. Jess llevaba una carpeta manila gruesa, de al menos 1 pulgada de espesor, sujeta con una pinza metálica robusta. La dejó en la mesita junto a mi silla. El sonido no fue el suave roce del papel, sino un golpe sólido y definitivo. Era una declaración, un ultimátum disfrazado de carpeta. Mark carraspeó, el ruido sonando antinaturalmente fuerte en la quietud. Arrastró una silla del comedor y se sentó, inclinado hacia adelante, codos en las rodillas, adoptando la postura de sincera seriedad que sabía que usaba en sus reuniones de ventas. Papá, empezó, con la vista fija en un punto por encima de mi hombro. Jess y yo hemos estado hablando y, bueno, hemos estado preocupados por ti. ¿Preocupados por qué, hijo? Pregunté, cerrando el libro pero dejando un dedo entre las páginas. Por todo, dijo, agitando la mano vagamente. Las facturas, el mantenimiento de la casa, tus cuentas. Es mucho para que lo lleve una sola persona. Queremos ayudarte. Queremos quitarte ese peso de los hombros. Jess, siempre la cerradora suave, se apoyó en el brazo del sofá, con una sonrisa que irradiaba una calidez condescendiente. Es realmente solo una formalidad, Leo, dijo, con voz de miel mezclada con veneno. Es planificación proactiva. Hemos hecho que un abogado redacte unos documentos estándar que permitirán a Mark ayudarte a gestionar tus finanzas. Es para que no tengas que preocuparte de nada. Nosotros nos ocuparemos de todas las facturas aburridas y del papeleo a partir de ahora. Miré el grueso fajo de papeles. ¿Una formalidad? Antes incluso de que se sentaran, cuando los oí venir por el pasillo, ya había tomado el teléfono de la mesa, abierto la app de notas de voz y pulsado el botón rojo de grabar. Lo había dejado boca abajo junto a la lámpara de lectura, un oído silencioso e implacable listo para captarlo todo. Bueno, dije, con la voz un poco ronca, que considerados los dos. Alcancé la carpeta, con la mano intencionadamente un poco temblorosa. Levanté el montón de documentos,
dejando que su peso pareciera casi excesivo para mí. Vaya, vaya, murmuré. Mucho papel para una simple formalidad. Rebusqué en el bolsillo de mi camisa las gafas de lectura. Sin prisa, me las puse y comencé el espectáculo. Acerqué los papeles a la cara, bizqueando. Luego los separé a la distancia de un brazo. Solté un suspiro frustrado. Santo cielo, la letra parece hacerse más pequeña cada año. O quizás son estos ojos viejos. Me quité las gafas y me froté el puente de la nariz, cansado. Mark, apenas alcanzo a leer los encabezados. ¿Qué es exactamente todo esto? Mark se removió en la silla, visiblemente aliviado por tener una tarea, un guión del que leer. Claro, papá. La primera sección es la más importante. Es un poder notarial duradero. Fingí confusión, mirándolo por encima de las gafas. ¿Duradero como unas buenas botas? Suena importantísimo. ¿Qué significa duradero en este caso, hijo? Hice que mi voz sonara inocente, la pregunta de un hombre que de veras intenta comprender. Tomó el anzuelo. En mi teléfono, su voz quedaba grabada, nítida y confiada. Solo significa que sigue vigente incluso si, incluso si llegaras a quedar incapacitado, papá. Me permite tomar decisiones financieras en tu nombre para asegurar que siempre estés atendido. Ya veo, murmuré, asintiendo despacio. Atendido. ¿Y esta otra parte? Parece aún más complicada. Señalé otra sección, con el dedo apenas tembloroso. Jess, al notar que Mark patinaba, intervino con suavidad. Eso es el marco legal de gestión de activos, Leo. Va unido al poder notarial. Cubre cosas como propiedades e inversiones. ¿Propiedades? Pregunté, abriendo mucho los ojos. ¿Te refieres a la casa? Bueno, sí, la casa es tu mayor activo, dijo, sin perder la sonrisa. Esto solo garantiza que podamos gestionarla correctamente por ti. Miré de uno a otro, con el rostro convertido en una máscara de concentración desconcertada. Dejé que el silencio se estirara un momento, alimentando su ansiedad. Y entonces hice la pregunta para la que toda la escena estaba preparada, la que activaría la trampa o descubriría mi juego. Miré directamente a Mark y luego a Jess, con la voz de un viejo cansado intentando captar un concepto complejo. Así que, para que la mente de un anciano lo entienda, corrégime si me equivoco. Si firmo todos estos papeles aquí y ahora esta noche, significa que vosotros dos, hice un gesto entre ellos, estaríais a cargo por completo de la casa y de todo mi dinero. ¿Es así? Podríais, por ejemplo, vender la casa si pensáis que es lo mejor para mis cuidados. Los ojos de Jess se iluminaron. Vio la meta. Interpretó mi pregunta como el signo de que por fin comprendía, de que por fin me rendía a lo inevitable. Exactamente, Leo, dijo, con la voz brillante de victoria. Lo has entendido. Solo nos da la flexibilidad para tomar las mejores decisiones para tu cuidado en el futuro. Te protege. Mark asintió, un alivio visible deslizándose por su rostro. Eso es todo, papá. Te protege. Bajé la mirada a la línea de la firma en la primera página. Un bolígrafo descansaba justo al lado, colocado allí por Jess. Mi audiencia de dos se inclinó hacia adelante, expectante. La grabación en mi teléfono ya era una pieza invaluable, una confesión en cinta de sus intenciones, sus propias palabras confirmando su plan para hacerse con el control total. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve sobre la línea. Pude sentir su aliento contenido al unísono. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, dejé el bolígrafo en la mesa, al lado de la carpeta, no sobre ella. Solté un largo suspiro teatral. Es mucho que asimilar, hijos. Muchísimo. Un hombre de mi edad, estas decisiones grandes no pueden precipitarse. Toda mi vida está en estas páginas. Alcé la vista hacia ellos con una expresión de honda fatiga. Necesito dejar que repose un poco. Déjenme pensarlo. El cambio en la habitación fue instantáneo. El aire, antes cargado de expectativa depredadora, chisporroteó con una frustración apenas disimulada. La sonrisa de Jess se tensó por los bordes, una grieta finísima en su fachada perfecta. Mark bajó la mirada al suelo, incapaz de ocultar su decepción.
Claro, papá, murmuró. Tómate tu tiempo. Lo haré, dije, palmeando el montón de papeles como si fuera un animal dormido. Los dejaré aquí y trataré de releerlos por la mañana, cuando mis ojos estén frescos. Podemos hablar otra vez en unos días. Se pusieron de pie. La reunión quedaba claramente levantada por mí, su miembro más débil. Se alejaron y en cuanto creyeron estar fuera de mi alcance, escuché a Jess sisearle a Mark. ¿Qué ha sido eso? Estaba ahí mismo. Dale unos días, Jess, susurró Mark. Es mayor. Solo está asustado. Firmará. Oí sus pasos perderse escaleras arriba. Me quedé sentado en el salón silencioso. La carpeta a mi lado sobre la mesa era como una bomba de relojería. Alargué la mano y, con calma, detuve la grabación en mi teléfono. Ellos pensaban que habían fracasado por esa noche. No tenían idea de que acababan de triunfar más allá de sus sueños más ambiciosos. Acababan de entregarme la pieza crucial final de mi caso contra ellos. Creían que yo era un anciano confundido que necesitaba tiempo para pensar. La verdad era que yo era un contable forense que acababa de completar con éxito su deposición y tenía todas las pruebas que necesitaba. Los días siguientes fueron un estudio de la dualidad. Vivía dos vidas bajo un mismo techo. Por las tardes y a primera hora de la mañana, yo era Leo Pro, el padre callado y pausado, el hombre que mi hijo y su esposa veían como una reliquia que había que gestionar. Me sentaba en mi butaca, leía mis libros y respondía a sus preguntas vacías con cansadas respuestas sencillas. Interpretaba el papel que ellos me habían escrito y, en su arrogancia, se creían la representación. Pero en cuanto el sonido de su coche se desvanecía calle abajo cada mañana, la casa se transformaba. El salón silencioso se convertía en mi centro de mando. El viejo cansado se retiraba y emergía el contable forense. Me movía con un propósito nuevo, una energía tranquila que llenaba los espacios que ellos dejaban. Mi mente, que ellos creían nublada por la edad, era un torbellino de cálculos, estrategias y cronogramas. El primer movimiento ocurrió un jueves. A las 10 en punto de la mañana, un sedán modesto entró en mi entrada. No un coche llamativo que atrajera la atención de los vecinos. David Chen se bajó. Pero no venía solo. Con él estaba un hombre de unos 50 años llamado señor Harrison. Era el comprador al contado. David había encontrado a un inversor inmobiliario profesional especializado en operaciones discretas off-market. No miró la casa con los ojos soñadores de un futuro propietario. La miró como un médico que examina a un paciente. No nos entretuvimos en el encanto de fachada. Los guié hacia dentro y el señor Harrison hizo su inspección con una eficiencia silenciosa y veloz. No comentó el papel de pared de flores silvestres de Clara ni el color de los armarios de la cocina. Pasó la mano por una pared del salón comprobando la integridad estructural. Pasó 5 minutos en el sótano mirando la cimentación y la fontanería. No estaba comprando recuerdos ni un sueño. Compraba un activo, madera, piedra y cableado de cobre. Su enfoque clínico fue un extraño consuelo. Estaba desprendido del alma de la casa, que era justo lo que necesitaba. Era el cirujano que podía realizar la amputación necesaria. Al terminar su recorrido, se detuvo en el umbral del dormitorio principal y me miró. «¿Ha vivido aquí mucho tiempo?», preguntó, sin dureza en la voz. «Toda mi vida», respondí. Las palabras me parecieron a la vez completamente ciertas y el resumen de un libro que estaba a punto de cerrar. Asintió una vez, un gesto de respeto profesional. De vuelta en el salón, se volvió hacia David y dijo su precio. Era una oferta al contado justa, ligeramente por debajo del valor de mercado, a cambio de cerrar en 2 semanas. Sin inspecciones, sin contingencias. Una operación limpia y rápida. «Mi cliente acepta», dijo David, estrechándole la mano. Y, así, 47 años de historia quedaron reducidos a un número en un contrato futuro. El primer engranaje importante de mi máquina había girado. Esa tarde, tras irse David y el señor Harrison, inicié la parte más difícil de mi trabajo. Subí al ático y bajé un juego de cajas resistentes y vacías. La tarea no era empaquetar una vida, sino destilarla. No me estaba mudando. Estaba extrayendo la esencia.
Dejé los muebles donde estaban. La mesa del comedor donde celebramos décadas de acción de gracias, el sofá donde enseñé a leer a Mark. Ahora no eran más que objetos, utilería de una obra cuya función había terminado. En cambio, guardé lo que no tenía valor monetario pero, para mí, era invaluable. Bajé con cuidado la gran foto enmarcada de Clara y mía de la repisa y la envolví en una manta suave. Fui a su armario, que aún conservaba el tenue aroma familiar de su perfume, y saqué su vieja caja de recetas. Pasé el pulgar por las fichas desgastadas, su cursiva familiar detallando los ingredientes del estofado y del pastel de manzana. En la esquina de una tarjeta, una mancha de extracto de vainilla. Guardé el reloj de mi padre, con la esfera amarillenta por el tiempo. Reuní los álbumes llenos de fotos desvaídas de Mark de niño, un chico sonriente con los dientes separados en bicicleta, un adolescente hosco con un traje demasiado grande en su graduación. Empaqué la prueba física de que el hombre que ahora me veía como una carga había sido, alguna vez, un niño que me veía como su mundo entero. Trabajé toda la tarde. La casa estaba en silencio, salvo por el crujir del papel de embalaje y el eco suave de mi respiración. Era un proceso metódico de duelo y liberación. Con cada objeto que ponía en una caja, tomaba una decisión. Decidía que valía la pena salvar. Y, al hacerlo, sentí una extraña ligereza. Podían quedarse con la madera y los clavos. Podían quedarse con los metros cuadrados y la cocina actualizada con la que soñaban. Con estas cosas no podían. No podían empaquetar un recuerdo ni poner un gravamen sobre un fantasma. En mi mente, hablé con Clara. Tengo que dejar ir la casa, amor, pensé mientras sellaba la última caja. Ya es una cáscara vacía. Nos llevamos lo mejor hace mucho tiempo. Esa noche, mi trabajo volvió a pasar de lo emocional a lo táctico. Me senté en el escritorio y me conecté por videollamada segura con David en su oficina del centro. En su pantalla, él parecía el abogado afilado y concentrado que era. En la suya, yo parecía el contable jubilado y sereno. Juntos, éramos un equipo formidable. Hicimos una revisión final del paquete probatorio, la culminación de una semana de labor secreta. Bien, Leo, dijo David, compartiendo su pantalla. Repasémoslo una última vez. Vi el archivo meticulosamente organizado. Estaba la copia escaneada de la solicitud del ELOC con la firma falsificada resaltada en un rojo digital contundente. Estaba el archivo de audio de mi teléfono, su forma de onda como representación visual de sus mentiras. Junto a él, una transcripción notariada completa de la conversación. Y, por último, la hoja de cálculo. Había construido un balance demoledor, codificado por colores, rastreando cada dólar que se habían llevado, cruzando fechas de compras con sus publicaciones en redes sobre viajes de trabajo y pagas extra. Es una fortaleza, Leo, dijo David, con voz sombría pero satisfecha. No hay fisuras. La declaración jurada que escribiste es detallada y convincente. En cuanto lo presente en la fiscalía, los engranajes empezarán a girar. Asignarán a un investigador. Quiero que estés preparado. No hay vuelta atrás. Bien, respondí con voz firme. Hay engranajes que deben girar. Hay cosas que deben romperse antes de poder arreglarse. Cuando estábamos a punto de colgar, apareció una notificación en la esquina de mi pantalla. Era un correo de la asistente legal de David. El asunto era una sola palabra poderosa: ejecutado. David también lo vio. Es eso, Leo, dijo en voz baja. El comprador ha firmado. Te lo envío ahora para tu firma digital. Un momento después, el contrato apareció. Desplacé hasta la última página y, con mano firme, hice clic en la línea de firma. Escribí mi nombre verdadero, y confirmé. Surgió un cuadro pequeño en la pantalla. Enhorabuena, ha firmado el documento. Miré esas palabras durante un largo rato. La voz de David volvió a sacarme de mi contemplación. Listo. El cierre está fijado para dentro de 2 semanas, el viernes. Los fondos se transferirán por cable a una cuenta nueva que hemos creado, una cuenta de la que ellos no saben nada. Y el cartel de vendido llegó a mi despacho esta tarde. Está listo para colocarse en cuanto des la orden. Asentí despacio. Las piezas finales encajaban.
La venta de mi pasado ya era legalmente vinculante. Las pruebas de su futuro estaban listas para ser entregadas. Ahora era un fantasma en mi propia casa, un observador silencioso contando los días. La presión en la casa estaba a punto de alcanzar su punto de ruptura. Y yo sería quien decidiera cuándo y cómo explotaría por fin. Un año es mucho tiempo para vivir dentro de una mentira. Son 365 días interpretando un papel, sentado a la mesa con personas que esperan que desaparezcas y sonriéndoles mientras les pasas la sal. Son 52 semanas viéndolos impacientarse más y más, sus fachadas educadas agrietándose bajo el peso de su propia codicia. Vi cambiar las estaciones desde mi butaca y, con cada mes, vi crecer su frustración. Creyeron que mi negativa a firmar era señal de una mente que fallaba. Confundieron mi paciencia con estupidez. No sabían que mi mente estaba más afilada que nunca, y que mi paciencia no era debilidad, sino un arma afilada hasta el extremo, esperando el momento perfecto para golpear. Ese momento fue la mañana de Navidad, exactamente un año después de que me convirtiera en un fantasma en mi propio hogar. La escena era casi idéntica, las mismas decoraciones frías y elegantes, las mismas sonrisas forzadas. Estábamos sentados en el salón después de un desayuno de bollería comprada, entre nosotros un pequeño y triste montón de regalos. Me dieron otro jersey, esta vez beige y anodino, y una suscripción a una revista que jamás leería. Eran regalos de desconocidos, ofrendas hechas por compromiso, no por amor. Tras abrir el último regalo, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Era eso. Podía sentirlo. Jess dejó su taza de café sobre la mesa con un clic delicado. Alisó su vestido, respiró hondo y se volvió hacia mí, la cara compuesta en una máscara de cariñosa preocupación. Leo, empezó, con una dulzura empalagosa, Mark y yo tenemos noticias maravillosas. Hemos estado investigando mucho y hemos encontrado un lugar increíble para ti. Es una comunidad activa para mayores, al norte de la ciudad. Tiene un continuum completo de cuidados, actividades sociales, todo lo que puedas necesitar. Creemos que allí de verdad vas a prosperar. Mark asintió, la vista clavada en la alfombra. Es un lugar realmente estupendo, papá. Fuimos a visitarlo. Creemos que te va a encantar. Por fin lo habían dicho. Las palabras que susurraron en la oscuridad hacía un año ahora me las presentaban a plena luz de la mañana como un regalo, el empujón final, amoroso, fuera de mi propia vida. Miré de la sonrisa depredadora de Jess al rostro cabizbajo y culpable de Mark, y sonreí. No era una sonrisa de tristeza ni de resignación. Era serena y tranquila, la sonrisa de un hombre que sostiene todas las cartas ganadoras. Ambos vacilaron un segundo, confundidos por mi reacción plácida. Bueno, dije, con voz sorprendentemente firme y clara en aquel silencio tenso. Suena muy completo. Pero antes de ir a ningún lado, hay algo que me gustaría compartir con vosotros. Una pequeña tradición que quiero iniciar. He preparado una película casera especial, un repaso del último año. Alargué la mano hacia el mando de la televisión. Jess lanzó a Mark una mirada de pura molestia. Una película casera. El anciano senil quería aburrirlos con nostalgia. Mark se encogió de hombros, con un destello de alivio en los ojos. Un desvío era mejor que una pelea. Claro, papá, dijo. Nos encantará verla. Apunté el mando hacia la gran pantalla oscura sobre la chimenea. Bien, dije. Es importante recordar el pasado. Pulsé el botón de encendido. La pantalla de 65 pulgadas cobró vida, pero no apareció un vídeo casero granuloso. No había familia sonriente, ni cumpleaños, ni vacaciones. La pantalla se llenó con una presentación profesional, nítida y clara, de las que verías en una sala de juicios o en un consejo de administración. Fondo blanco clínico. Tipografía negra, simple y contundente. La primera imagen era tan sencilla como devastadora. A la izquierda, un escaneo en alta resolución de mi firma tomada de mi pasaporte, el bucle ligeramente cansado de la L, la barra segura de la T. A la derecha, la firma de la solicitud del ELOC del banco, una imitación perfecta y estéril. Un círculo rojo destacaba las sutiles diferencias que un perito, o el hombre que había trazado ese nombre durante 72 años, podía ver al instante.
Y entre ambas imágenes, en letras rojas y rotundas, había una sola palabra: falsificación. El silencio en la sala fue absoluto, parecía que el aire mismo se hubiera congelado. No los miré. Mantuve la vista en la pantalla. La diapositiva cambió. La siguiente imagen era una hoja de cálculo limpia y fría. El título decía: Desembolso de fondos, cuenta ELOC terminada en 4, 7, 5, 8. Debajo, una lista meticulosa de gastos, una partida de $45.000 pagada a BMW of North Austin, un cargo de $12.000 en el St. Regis Aspen, una serie de cargos menores, pero igual de incriminatorios, en Neiman Marcus, Gucci, Rolex. Era un diario financiero completo de su vida secreta, un monumento a su codicia, todo pagado con el patrimonio de la casa que mi esposa y yo construimos con nuestras propias manos. Podía sentir sus ojos clavados en la pantalla. Podía escuchar el cambio sutil de su respiración, el lento despertar del horror. La diapositiva final fue la más poderosa. La pantalla se puso negra por un instante, luego apareció en el centro una forma de onda de audio palpitante, como las de un estudio de grabación. Arriba, un título, grabado el 4 de enero. Lugar, esta sala. Y entonces sus propias voces llenaron el espacio, claras e innegables como la luz de la mañana que entraba por las ventanas. Era la grabación que hice cuando me presentaron sus papeles. La voz de Jess llegó primero, aguda y dulcemente condescendiente. Exactamente, Leo. Lo has entendido. Solo nos da la flexibilidad para tomar las mejores decisiones para tu cuidado en el futuro. Te protege. Después, el eco débil y hueco de Mark. Eso es todo, papá. Te protege. La palabra protege quedó flotando en el aire, un eco obsceno en el silencio muerto que siguió. El audio se detuvo, pero la forma de onda permaneció en la pantalla, una acusación muda. Por fin me volví a mirarlos. La transformación era aterradora. La sangre había abandonado por completo el rostro de Jess. Su maquillaje caro parecía ahora una máscara pintada sobre mármol. Tenía la mandíbula colgando y los ojos abiertos de un terror tan hondo que parecía robarle el aliento. Mark se había desmoronado físicamente. Estaba hundido en los cojines, las manos cubriéndole la cara, el cuerpo sacudido por grandes temblores silenciosos. Jess habló primero, con un hilo de voz estrangulado y patético. ¿Qué es esto, Leo? ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de broma? La miré con el rostro sereno, el corazón marcado por un latido lento y constante. No le di ira. No le di rabia. Solo le di la verdad fría y dura que tanto se había esforzado en sepultar. La broma, dije, con voz perfectamente nivelada, fue pensar que yo era un necio. Pensaste que era un mueble que podías apartar. Olvidaste a qué me dediqué durante 40 años. Pulsé el mando y la pantalla quedó en negro. El espectáculo había terminado. La evidencia estaba presentada. Y, en el silencio absoluto y aplastante de la habitación, pude oír el sonido de su mundo, su mentira cuidadosamente construida haciéndose añicos en 1.000.000 de piezas irreparables. El silencio se rompió con un sonido a la vez ordinario, y en ese instante, aterrador, el timbre alegre y agudo de la puerta. Cortó la tensión como un bisturí. Mark y Jess dieron un respingo, como si los hubieran golpeado. Giraron la cabeza hacia la puerta, los ojos muy abiertos por un miedo primordial a lo de afuera, a una realidad que ya no podían controlar. Yo, en cambio, sentí una calma profunda. Todo avanzaba exactamente según lo previsto. Dejé el mando sobre la mesa, junto al plato intacto de galletas de Navidad. Debe ser para mí, dije en voz baja. Me levanté y caminé hacia la puerta, con pasos parejos y sin prisa. Detrás de mí, escuché un sollozo ahogado escaparse de Mark. No me volví. Abrí la puerta. La luz brillante de la mañana entró a raudales, recortando las siluetas de 3 figuras en el porche. 2 vestían el azul impecable del departamento de policía de Austin. La tercera era David Chen, el rostro impasible y duro como piedra tallada. David miró por encima de mi hombro, fijando los ojos en mi hijo y mi nuera, que ahora observaban con horror absoluto. Su voz fue fría, profesional, con todo el peso de la ley. ¿Mark Petro? ¿Jessica Petro? Preguntó, aunque no era una pregunta. Me llamo David Chen.
Ellos son los oficiales Miller y Davis. Tienen unas preguntas para ustedes en relación con presunto fraude bancario y abuso financiero a una persona mayor. Las palabras detonaron en la sala silenciosa. Jess emitió un grito crudo y gutural, un sonido de pura rabia animal y negación. No. No pueden. Esta es nuestra casa. Mark simplemente se deshizo, hundiéndose por completo en el sofá, el cuerpo sacudido por sollozos fuertes y entrecortados, el llanto de un hombre total y absolutamente roto. Los agentes entraron. Su presencia, calma y autoritaria en medio del caos, dio inicio al procedimiento. Su mundo había implosionado. Mi trabajo allí estaba hecho. Me aparté de la escena, lejos de los escombros de sus decisiones, y caminé por el pasillo corto hasta mi dormitorio. Abrí la puerta, tomé la pequeña maleta que había dejado lista semanas atrás y regresé. Crucé el salón sin mirar. Pasé junto a los agentes, junto a David, que me dedicó un leve gesto respetuoso, y junto a las ruinas de mi hijo. Crucé la puerta principal hacia el aire limpio y fresco de la mañana de Navidad. Afuera, el mundo estaba en paz. Un vecino paseaba a su perro. Las luces navideñas parpadeaban alegres al otro lado de la calle. Caminé por el sendero de piedra familiar, el mismo que Clara y yo habíamos colocado con nuestras manos hacía tantos años. No me apresuré. No miré atrás. Mi mirada fue hacia la calle y se posó en el césped del frente. Allí, clavado con firmeza en la hierba verde, había un cartel. Fondo rojo, rotundo. En blanco, una sola palabra, vendido. Seguí caminando, dejando atrás la casa y la vida que había dentro. Ellos intentaron echarme. Yo, en cambio, elegí irme, pero en mis términos, con la dignidad intacta y mi futuro en mis manos. A ellos les quedaba enfrentar la justicia que se habían ganado. Yo caminaba hacia una vida tranquila y en paz, una que nunca podrían tocar. La pantalla se oscurece. Esta historia recuerda algo poderoso. La dignidad no es algo que se pase. Es algo que se defiende a cualquier edad. La verdadera fortaleza rara vez grita. Vive en la paciencia silenciosa de quien observa, reúne hechos y actúa con precisión. Nos enseña que subestimar a quienes parecen frágiles o callados es un error peligroso. Su silencio no es vacío, es el espacio donde echa raíces un plan. La justicia no va de venganza, va de presentar la verdad innegable y alejarse con calma de los restos que uno no provocó. Comparte en comentarios qué opinas de la justicia de Leo y suscríbete para más historias en las que, por fin, los silenciosos tienen la última palabra.